que en este momento arriban a esta conferencia con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, señoras y señores, diputados, servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, presidentes municipales, síndicos, regidores y contralores de los ayuntamientos que nos acompañan, representantes de instituciones académicas, estudiantes y público en general. A nombre de la honorable 57ª legislatura, les damos la más cordial de las bienvenidas. Para dar inicio a este evento, tengo el honor de presentar a ustedes a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Saludamos al diputado Vicente Cos Tirado, secretario del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. Damos la más cordial bienvenida al contador público certificado Fernando Valente Vaz Ferreira, auditor superior del Poder Legislativo. Saludamos al doctor Manuel Villoria Mendieta, nuestro conferencista de hoy. Saludamos al maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Solicito su amable atención a las palabras que nos serán dirigidas por el diputado Vicente Cos Tirado, secretario del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría, quien dará la inauguración de este evento. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores, funcionarios públicos. Para un servidor es un honor dar la bienvenida al doctor Manuel Villoria Mendieta, conferencista de este tema el día de hoy, y también al auditor Fernando Valente Vaz Ferreira, así como al maestro Victorino Barrios, Contralor de la Legislatura. Para un servidor, estar en este tipo de conferencias es muy motivante porque se tocan temas muy importantes. Y un tema muy importante es el de la corrupción, y en donde se le debe de tomar mucho énfasis, porque cada uno de nosotros como ser humano puede mejorar en gran medida ese tema y evitarlo a toda costa, ¿no? Ahorita comentaba algo con el doctor Villoria, un antecedente que le ha pasado, que a él le comentan que es especialista en corrupción. Entonces él me decía, dice, hay algunas personas que me han preguntado cómo hacerle para ser mejor corrupto. Digo, ¿cómo es posible que eso se presente, doctor? Porque pues, se supone que se está atacando ese problema, ¿no? Para un servidor es un honor darles a todos ustedes la más cordial bienvenida.
que sea de mucha relevancia y de mucho beneficio para cada uno de nosotros esta conferencia, y me es muy grato declarar inaugurada esta conferencia siendo hoy 1 de junio aquí en la Casa de la Confianza Mexiquense. Sea usted bienvenido, doctor, está en su casa y es un gusto tenerlo aquí entre los mexiquenses. Muchas gracias, bienvenidos a todos y que sea de provecho para todos ustedes. Tengo el honor de llamar a esta palestra al maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, quien nos dará a conocer la interesante semblanza del doctor Manuel Villoria Mendieta, nuestro conferencista del día de hoy. Gracias, bienvenidos todos. Qué bueno que están con nosotros. Hoy que es el primer día después de la presentación de la manifestación de bienes de casi 89,000 servidores públicos, algunos del Poder Ejecutivo, el mayor número del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y todos. Este asunto de la manifestación de bienes es el tema ad hoc hoy, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la integridad de los servidores públicos? Y partimos con dos preguntas en donde ayer por la tarde, en un reporte pues cuasi confidencial, aunque no tanto, me decía el director de Situación Patrimonial: hay algunos que faltan, pero miren, somos 1,185 servidores públicos de la legislatura que tenemos que hacer manifestación de bienes. Estos servidores públicos, todavía ayer me decían, es que todavía no he podido, he estado muy ocupado. ¿Cómo no ha podido un sábado? ¿No ha podido un domingo? Y muchos otros que, además de poder hacerlo en el caso del Poder Ejecutivo, los organismos autónomos y los organismos desconcentrados, también tuvieron mucho trabajo. Ayer al filo de las 7 de la noche había un buen grupo de presidentes que todavía no lo habían presentado, y funcionarios del Poder Legislativo también. Entonces pues nos dimos a la tarea de hablar con ellos pues, para ir cumpliendo, por varias razones, porque el trabajo de una Contraloría y de un órgano de control, un órgano de fiscalización, no se nota, y no se nota porque su trabajo es inhibir las prácticas. Su trabajo no es estar sancionando, ojalá y no tuviéramos sanciones en ningún momento. Su trabajo es inhibir, prevenir, hacer mejores prácticas de gobierno, hacer una actitud donde el servidor público pues apoye, haga lo que tiene que hacer. Tomar protesta y recibir el salario también implica cumplir con lo que dice la ley, no nada más una parte. Bueno, hoy este tema apenas está en la forma correcta, a modo, diríamos, y esto, ahora que hemos estado en estos últimos 3 días platicando con el profesor Manuel Villoria Mendieta, que hemos tenido la oportunidad de escucharlo en la universidad y en algunas otras ponencias que hemos leído de él, pues es un agrado que esté con nosotros. Quiero agradecer mucho la presencia en este Poder Legislativo de Fernando Valente. Bienvenido, Fernando, qué bueno que estás con nosotros. También quiero agradecer mucho la presencia de nuestro ponente, Manuel Mendieta, español, amigo de varias actividades, y ahora estaremos conjuntando algunos conocimientos que están haciendo ellos y que hemos hablado esta mañana para poder ver cómo se puede trabajar mejor en el asunto de los municipios, para la transparencia. Quiero agradecer mucho y expresar una solidaridad muy patente a nuestro compañero también de trabajo, el diputado Vicente Cos, sobre todo en estos momentos de necesaria fortaleza para ir
avanzando en este camino que no se detiene, que es la vida. San Agustín de Hipona decía, si al gobierno le quitamos la justicia, ¿qué queda? Y decía San Agustín de Hipona, pues ¿qué queda? Queda una banda de ladrones a gran escala. Y si a esa banda, ¿qué es? Si le quitamos la justicia, bueno, pues son unos reinos en pequeño. Eso está en la ciudad de Dios, que por cierto los bibliotecarios no saben dónde tiene que ir, si en urbanismo o en religión, la ciudad de Dios. Entonces ahí se pone difícil. También dice Manuel Villoria, construir el Estado es un camino difícil. Construir la ciencia no es una calzada real, decía otro gran teórico. Entonces, para hacer buen gobierno, el buen gobierno debe buscar la libertad, debe buscar la justicia, el bienestar de la sociedad. Un mal gobierno, ¿qué es lo que hace? Pues el sufrimiento de millones de mexicanos. Por eso tenemos que tener muy claro, si nosotros hacemos una función, hagámosla bien. Debemos dedicarnos y no estar simulando, ¿no? La simulación en el trabajo pues también tiene sus efectos. Esto a veces en muchos de nosotros un cierto nivel de bienestar económico, pero un gran malestar para el resto de la sociedad. Entonces debemos estar pendientes de esto, buscar que nuestro desempeño como servidor público pues se dé acorde a lo que tenemos que realizar. No es una función gratuita. Algo nos habrá visto quien nos contrató para que podamos hacer un buen trabajo. Entonces, no le quedemos mal. Se puede mejorar la integridad de los servidores públicos. Será expuesto hoy por Manuel Villoria, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es licenciado en Derecho y en Filología. Fue becario de esta beca famosa, la Fulbright, en la Universidad de Indiana, donde realizó estudios en Master in Public Affairs. Posee un diplomado en Comunidades Europeas en la Escuela Diplomática, es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad del Rey Juan Carlos y director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Tiene 12 libros publicados y más de 100 artículos sobre gestión pública, ética administrativa y corrupción. Ha sido profesor visitante en la Indiana University y en diversas universidades europeas españolas. En el servicio público ha sido funcionario de la Administración del Estado, actualmente en excedencia, y ha sido subdirector general de personal de la Dirección General de Tráfico, secretario general técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. Es miembro de las comisiones de modernización y de las administraciones públicas y de la Comisión de Estudio para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación. También es miembro de la Comisión de Políticas Públicas de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Dicha comisión es la encargada de organizar el próximo Congreso Mundial de Ciencia Política y se realizará en Madrid en el próximo mes de julio. Pues, profesor Manuel Villoria, bienvenido. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos la presencia del presidente municipal de Apasco, Ignacio Cruz García. En este momento damos el uso de la palabra al doctor Manuel Villoria Mendieta, quien nos dictará la conferencia ¿Se puede mejorar la integridad de los servidores públicos? ¿Cómo? Un aplauso para él, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Don Vicente Cos, diputado, don Victorino Barrios, contralor, don Fernando Valdente, auditor general. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su presencia en esta sala. Voy a proceder a desarrollar mi conferencia, que efectivamente no va a tratar sobre cómo ser corrupto y que no te pillen, que
sería lo propio de un experto en corrupción, sino que voy a intentar hacer una exposición propia de un experto en integridad. Y la pregunta que yo hacía al iniciar esta sesión, que era de ¿se puede mejorar la integridad de los servidores públicos? La verdad es que la respuesta obvia es que sí. Lo que pasa es que no es tan sencillo el cómo. Vamos a hacer entonces para desarrollar esta presentación es proceder a seguir 3 fases. La primera fase, breve, será la de situarnos ante el problema de la corrupción como ausencia máxima de integridad y ver cuáles son las consecuencias de la corrupción. En segundo lugar, una vez que seamos conscientes del problema, de lo que genera la corrupción, intentemos ver qué métodos existen para luchar contra la corrupción y para promover la integridad, y eso lleva a dos caminos. Un primer camino, lógicamente, es el de la promoción de la ética y el de la promoción de la integridad. Vamos a hacer casi que las 2 palabras sean casi la misma. Vamos a intentar ver cómo promover la ética en la administración pública. Y en tercer lugar, la tercera parte de mi intervención será la relativa a las reformas institucionales necesarias para conseguir que las personas en la administración pública, en los poderes públicos, en el servicio público, desarrollen conductas que sean favorables a la eficacia, a la eficiencia, a la integridad y sean contrarias a la corrupción, a la ineficacia, a la ineficiencia y al despilfarro. Bien. Ese caso se convierte en 2 y luego en 4 y luego en 500 y luego en 1000. Es como un cáncer. Y cuando se va generalizando se produce un problema de acción colectiva, es decir, que todas las personas en la administración se les hace cada vez más difícil ser honestos, porque como el resto no lo son, ser honesto cada vez es más costoso. Con lo cual ese es el gran problema de la corrupción, que es como un cáncer que se expande y al final, cuando se generaliza, hace muy difícil para cualquier persona, aun cuando sea honesta, ser puramente honesto, ser esencialmente honesto. Los costes son terribles para el honesto en un entorno en el que todos son corruptos. Se juega hasta la vida. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado con la corrupción. Entonces, la corrupción produce una serie de consecuencias terribles. Para empezar, a un nivel general, produce un problema de erosión en la confianza en el Estado. La gente deja de confiar en las instituciones, genera una desconfianza hacia nuestros representantes terrible, que hace que las personas se desinhiban, entren en esto que llamamos la desafección, la apatía política e incluso el enfado con la clase política y, lógicamente, esto nos provoca con el tiempo o bien baja participación o bien una participación que no es esencialmente honesta, sino que es una participación basada en ¿qué saco yo de esto? Cuando los ciudadanos participan cívicamente, participan para conseguir que su país vaya mejor, para defender intereses generales, para promover iniciativas que ayuden al país. Cuando los ciudadanos entran en esta debacle, participan para ver qué saco yo de todo esto. Un puesto para mí, un regalo para mi hermano, un contrato para mi empresa, pero no se preocupan en absoluto del interés general. Entonces, ese es otro de los grandes problemas. La erosión en la confianza en el Estado va generando cada vez más desconfianza generalizada en las instituciones e incluso genera algo terrible, que es desconfianza en la gente, desconfianza en los demás. La propia corrupción va generando una desconfianza en los demás. Dejamos de confiar en los demás, en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en nuestros conciudadanos y al final, claro, cuando falla la confianza, los daños sobre la economía nacional, los daños sobre el sistema social son terribles, porque la confianza es el aceite que mueve una sociedad. Si yo confío en usted y usted me quiere vender un coche, lo hacemos en un minuto. Si yo desconfío de usted y usted me quiere vender un coche, tardaremos muchísimo y los costes de transacción se disparan. Tendremos que ir al notario, tendremos que pedir garantías, etcétera. En
Con lo cual, cuando toda la sociedad va desconfiando, los contratos, el sistema económico se va deteriorando, el sistema social también, la gente, al no confiar unos en otros, no promueven intereses colectivos, cada uno va a la suya y al final se desmorona lo que sería la fábrica social de una comunidad. Entonces, mucho cuidado con estos aspectos que pueden parecer muy abstractos, pero al final son los que deciden que un país pase a la fase de país grande y desarrollado o se quede en un país en vías de desarrollo. Segundo elemento, muy importante, evidentemente daña el desarrollo económico. Los estudios del Banco Mundial son bastante sistemáticos al respecto. Hay estudios que nos dicen que cuando un país es altamente corrupto, probablemente lo que ocurrirá es que incrementará el gasto público, pero reducirá sustancialmente los ingresos públicos. Con lo cual se va produciendo un desequilibrio macroeconómico cada vez más grave. También está demostrado que donde hay mucha corrupción hay desincentivos para la inversión interna y para la inversión externa. Es cierto que puede que haya inversión, en países altamente corruptos a veces hay inversión, pero la inversión es cortoplacista, intenta conseguir el máximo y después irse. No es una inversión sostenida que contribuye al desarrollo. También es cierto que la corrupción, por ejemplo, genera como un impuesto marginal sobre las empresas que hace que sean menos competitivas internacionalmente, ¿no? Si tu empresa en tu país tiene que pagar sobornos constantemente, lógicamente esto hace que los costes se le incrementen y que sea menos competitiva internacionalmente. Es decir, los efectos sobre la economía son graves, los efectos, sin lugar a dudas, sobre la política son también terribles. Ustedes dense en cuenta que cuando en un país la sensación generalizada es que la corrupción está en todas partes, que toda la clase política es corrupta, se produce un problema de selección adversa de élites. Es decir, ¿quién quiere dedicarse a la política? Si todos son corruptos y usted es honesto, ¿se va a dedicar a la política si todos son corruptos? Pues es muy difícil, porque su vida va a ser terriblemente difícil en ese entorno. Entonces se produce una selección adversa de élites. Si hay corrupción y hay impunidad, todos los sinvergüenzas, todas las personas con poca ética querrán dedicarse a la política, se van a enriquecer rápidamente y no les va a pasar nada. Entonces, mucho cuidado, porque nosotros necesitamos a los mejores guiando a nuestro país. Y eso lo impide la corrupción. La corrupción generalizada hace que los mejores o bien se vayan del país o bien se dediquen a otros asuntos. Tendremos un gran cirujano, un gran abogado, pero no se dedicarán a la política, porque la política es un entorno muy mal visto, con muy mala imagen y además lleno de personas peligrosas. Bien, mucho cuidado también con este problema. Otro terrible problema que está muy estudiado es el daño al Estado de Derecho. Lógicamente, cuando la corrupción se expande, quien más sufre es el Estado de Derecho, y se sufre el Estado de Derecho porque cuando la corrupción se expande, por ejemplo, perdemos algo importantísimo, como es un poder judicial independiente e imparcial. En un país donde el poder judicial no sea independiente e imparcial, la verdad es que la democracia y todo el sistema institucional está en peligro, ¿no? Y está en peligro porque los derechos que se reconocen luego en la práctica no existen. Si además de todo esto tenemos una policía, un sistema policial corrupto, que no garantiza el libre ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos, que no combate efectivamente la criminalidad, tenemos otro grave problema, ¿no? Todo el deterioro del Estado de Derecho es terrible. Y no olviden una cosa, cuanto más se estudian las razones por las que unos países se desarrollan económicamente y otros no, cuanto más se estudia esto, más nos damos cuenta que un factor clave, esencial para el desarrollo, es la calidad del Estado de Derecho. El tener un país donde usted sabe que tiene unas garantías de propiedad, que tiene unas garantías jurídicas, que el Estado cumple la ley, que quien la hace la paga. Eso es fundamental para que un país se desarrolle. Y evidentemente la corrupción daña el Estado de Derecho. También, en términos más cercanos, produce efectos sobre el sistema de inversiones públicas y sobre las infraestructuras colectivas. Donde hay mucha corrupción, las infraestructuras se hacen peor porque interesa que se hagan mal. Es decir, es mejor
que la carretera que se haga con malos materiales, porque al poco tiempo se abrirá de nuevo y habrá nuevo contrato y habrá nuevo soborno y habrá nueva posibilidad de tener negocio para el corrupto y para el corruptor, con lo cual hay incentivos para que se hagan mal las cosas. Las infraestructuras funcionan peor y eso al final incluso cuesta vidas a la gente, ¿no? También se producen gastos innecesarios que tienen solo un sentido: dar dinero a los amigos, dar dinero a los que te han pagado la campaña, dar dinero a los que financian al partido, pero para gastos que no sirven a la ciudadanía, que no sirven al ciudadano. Otro problema importante son los problemas regulatorios. Donde hay corrupción se regula mal, bastante mal, con lo cual, por ejemplo, en el sector energético se producen problemas de fallos en el suministro de energía eléctrica o de fallos en el suministro de agua potable. Es decir, que como no hay un regulador que regule a las empresas, que las controla, que evita monopolios o oligopolios, pues evidentemente el resultado final es que en el sector energético, en el de las telecomunicaciones, etcétera, se producen servicios de peor calidad a mayor precio porque hay monopolios u oligopolios. Otro elemento importante es que al final, cuando uno analiza países donde la corrupción se generaliza, se va viendo que las políticas públicas son peores y más inequitativas. Una política sanitaria en un país altamente corrupto se hace por aquellos que, de alguna forma, controlan el sector económico correspondiente y lo que hacen es hacer una política para ganar dinero, pero no para mejorar sustancialmente la sanidad y la salud del país. O hacen una política educativa en la que se ponen de acuerdo los grandes grupos empresariales del sector educativo con los políticos correspondientes y el diseño fundamental es conseguir que ellos ganen dinero, no que los niños aprendan. En fin, que las políticas al final se hacen para servicio de unos pocos y no para el servicio de todos y de toda la ciudadanía. En fin, al final las políticas en países altamente corruptos van generando una mayor inequidad y desigualdad. Se invierte más en defensa que en educación. ¿Por qué se invierte más en defensa que en educación? Porque la defensa es mucho más rentable. Los sobornos en el sector de defensa pueden llegar hasta el 30% del gasto del contrato, en tanto que en otros sectores no llegan al 5%. Es mejor, en consecuencia, gastar en defensa, donde yo puedo sacar un 30% en el soborno, que en educación. Y finalmente, todo esto hace que incremente la pobreza. Evidentemente, los más pobres tienen que pagar, cuando pagan sobornos, pagan muchísimo más que los más ricos como porcentaje de sus ingresos. De forma tal que para una persona que tiene que pagar a un policía $2 para que le quite una multa, cuando es de clase potente le da lo mismo, pero para una persona de clase muy humilde implica que ese día no comen en casa. Es decir, que los daños sobre los más pobres, sobre los más débiles es terrible. En fin, la corrupción, en consecuencia, produce una enorme cantidad de daños terribles. La malnutrición infantil. Por ejemplo, en África, en algún país, se ha demostrado que de cada $100 que se les manda de ayuda para educación a los niños les llegan 2. De cada $100 a los niños les llegan 2, con lo cual, evidentemente, la leche que había para las escuelas desaparece y la malnutrición infantil se expande. Y eso implica en ocasiones que estás destruyendo toda una generación, que al no tener una nutrición suficiente le impides que desarrolle capacidades intelectuales y cognitivas necesarias. En fin, acabaré esto con una historia, ¿no?, que es real. En una ciudad del norte de China, un buen día estalló una escuela y mató a casi más de 100 niños y a 12 o 13 profesores. Cuando se investigó el caso, se vio que en esta ciudad, evidentemente, la industria más importante eran los fuegos artificiales y las industrias más importantes eran de fuegos artificiales. La investigación prosiguió y vio que los dueños de las empresas de fuegos artificiales habían sobornado a los maestros y los maestros tenían a los niños en horas de clase haciendo cohetes. Cuando acababan
la hora de clase los pobres niños lo bajaban a un sótano, un día saltó una chispa y estalló la escuela y mató a más de 100 niños. Es decir, que la corrupción va generando un deterioro moral tan terrible que al final hace que nuestra vida sea un espanto. Bueno, dicho esto, creo que la corrupción es un problema fundamental. Para luchar contra la corrupción, lógicamente, los servidores públicos son fundamentales. Evidentemente, la clase política es la que tiene la mayor responsabilidad. Los funcionarios también a otro nivel, pero sobre todo, lógicamente, nuestros responsables políticos. ¿Qué les podemos pedir a nuestros responsables políticos y también a nuestros funcionarios? Pues, hombre, podríamos pensar que si todos fuéramos éticos no habría corrupción. Lógico, sí. Si todos fuéramos buenos no habría mal. Pero la verdad es que eso es utópico. Hay seres buenos y hay seres malos. Hay seres que pueden en ocasiones por miedo actuar de acuerdo a la ley y hay personas que si no es por miedo nunca respetarán la ley. Y pensar que desde la ética podemos resolver todos los problemas es utópico. Ahora, es importante, la ética es fundamental. Yo ya les decía el otro día, no es lo mismo vivir en un país en el que cuando sales a la calle crees que todos los que están a tu alrededor te pueden matar, que salir a la calle en un país en el que crees que todos los que están a tu alrededor te pueden ayudar. En un caso estarás viviendo en la angustia, en otro puedes vivir con una enorme felicidad y tranquilidad. Y la diferencia entre un caso y el otro es ética, ¿no? Es ética en la gente. Bien, la ética, en consecuencia, es fundamental. Hay una pequeña definición que podría dar de ética, que sería, no voy a distinguir tampoco entre ética y moral en este momento, vamos a hablar de ética en general y de moral en general, y sería convicciones o concepciones e intuiciones de que nos valemos para definir lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Cada una de las personas que estamos aquí tenemos concepciones e ideas e intuiciones que nos dicen que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, que hay cosas que podemos hacer y cosas que debemos evitar. Ciertamente, claro, el nivel de desarrollo moral de las personas es muy diferente y este es un elemento fundamental. Y ahí yo recupero una famosa teoría de Kohlberg sobre los niveles de desarrollo moral porque creo que es importante. Decía Kohlberg que hay por lo menos 5 o 6 niveles de desarrollo moral que se pueden reconducir a 3 grandes momentos, ¿no? El nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. Hay personas que están en el nivel 1, que es el nivel más bajo de desarrollo moral o de desarrollo ético. Son aquellas personas que no distinguen entre el bien y el mal, que buscan en todo momento en su vida satisfacer sus deseos inmediatos, buscan el placer más inmediato y que, en última instancia, lo que intentan es evitar el dolor. Eso hace que sean deferentes hacia el poder establecido, hacia quien les manda, y harán lo que les mande el que les manda, sin ningún tipo de restricciones. Evidentemente, cuando uno piensa en un narco, en un sicario, pensamos en ese tipo de personas. Matarán a quien sea, porque no hay una distinción clara entre el bien y el mal. Saben que con eso evitan que les maten a ellos, buscan el placer inmediato y poco más. Ese nivel de desarrollo moral, cuando se generaliza en una sociedad, pues es terrible, ¿no? Vivir en una sociedad de sicarios es vivir en un infierno. Entonces, mucho cuidado, es necesario evitar que haya un número de personas elevado con ese nivel de desarrollo moral. Hay que trabajar desde todos los rincones de nuestra sociedad por elevar el nivel de desarrollo moral y tener psicópatas lo menos posibles, ¿no?, en una sociedad. Segundo, el nivel de desarrollo moral 2, que es también preconvencional, está mucho más generalizado. Se refiere a aquellas personas que no tenemos compromiso con los demás realmente, ni con nuestros familiares, ni con nuestros amigos, ni con la sociedad. Solo respetamos las leyes y las reglas del juego, solo las respetamos, ¿saben cuándo? Cuando hay una sanción
suficientemente fuerte por incumplimiento que nos hace útil y rentable cumplirlas. En última instancia, lo que buscamos es que todos cumplan las leyes, nos gustaría que todos cumplan las leyes menos nosotros. Eso sería el mundo ideal. Todos pagan sus impuestos menos yo. Todos paran en el semáforo menos yo. Ese es el mundo ideal de este tipo de personas. El egoísmo absoluto, constante. Nunca confíes en ellas si eres su amigo, nunca confíes en ellas ni siquiera si eres su familiar. No puedes confiar en ellas, porque para ellas no hay reglas del juego, no hay restricciones a la búsqueda, al egoísmo, ¿no? A la búsqueda de su interés. Ahora, eso sí, en ocasiones dirán, y serán los primeros que dirán, hay que cumplir las leyes. Si ven que el país va al caos, al desastre, porque nadie cumple las leyes, como lo que les interesa, como su interés es el máximo, pues claro, querrán que todos cumplan las leyes para así evitar el caos. Ahora, en el momento que puedan, ellos se las saltarán. Bien, también es cierto que es muy difícil que una sociedad funcione así, ¿verdad? Porque será toda una especie de pactos, en una guerra permanente, en la cual en cualquier momento se saltarán las reglas que hemos pactado. Y esto tampoco es posible consolidar una sociedad así. Por eso es tan importante lo que llamamos el nivel convencional de desarrollo moral. Nivel 3, que son aquellas personas que son capaces de sacrificar sus intereses. ¿En base a qué? En base a un compromiso con su familia, con su grupo más cercano. Son los buenos amigos, son los buenos compañeros, son los buenos familiares. Entonces, en ese nivel estas personas son capaces de sacrificar intereses y de dar algo a los demás. ¿Pero a quiénes? A los de su círculo inmediato. Por eso es importante el nivel 4, en el cual ya tenemos el buen ciudadano, aquella persona que es capaz de sacrificar su interés por el interés de una comunidad. Es capaz de entender que esta ley no me vendrá bien, pero tengo que cumplirla, porque si no la cumplo el país se va al desastre. Puede que a mí me interese no pagar impuestos, pero si no pago impuestos no podré sostener las escuelas, no podré sostener la sanidad de este país, no podré sostener el sistema represivo. Bueno, pues entonces necesito, en ocasiones, ¿verdad?, sacrificar mis intereses privados por ese bien común. Entonces tenemos ahí buenos ciudadanos que sostienen el Estado, que sostienen esta construcción que llamamos Estado y que sostienen en ese marco la sociedad. Bien, creo que es muy diferente, ¿verdad?, vivir en una sociedad con personas de nivel de desarrollo moral 1 a vivir en una sociedad con personas de nivel de desarrollo moral 4. La previsibilidad, la tranquilidad, la serenidad con la que uno puede vivir en un caso frente a la angustia y el miedo con que vive en el otro caso. Y esto es ética, tiene que ver con el nivel de desarrollo moral. Conseguir elevar el nivel de desarrollo moral de las personas a un nivel convencional es clave en cualquier sociedad. ¿Cómo se consigue eso? ¿Eso es posible? Sí es posible, a través de la educación, desde la familia, a las escuelas, a la propia sociedad, intentar incentivar los valores colectivos, la educación para ser buenos ciudadanos. Y luego están los niveles de desarrollo moral 5 y 6, que ya son solo para personas muy especiales, se dan poco, y son aquellas personas que evidentemente hacen de la ética el centro de su vida, intentan en todo momento que su conducta sea coherente con principios universales, con principios que nadie puede rechazar, con principios que expresan un código moral universal y generalizable, y pues, en ese sentido jamás dañarán al otro gratuitamente, intentarán respetar la dignidad de todo ser humano, buscarán la justicia, etc. Este tipo de personas, claro, son pocas porque muchas veces esto les hará enfrentarse con el orden establecido, incluso en una democracia, y buscarán siempre mayores cotas de justicia, mayores cotas de libertad. Bueno, son necesarios, son importantísimos, muchos de ellos acaban muy mal. Recordemos a Martin Luther King o recordemos a Mahatma Gandhi y tantas personas que realmente han hecho de esta dimensión moral el centro de su vida. Han sido tan importantes que han enriquecido moralmente nuestras sociedades, pero realmente eso exige un nivel de desarrollo moral elevadísimo. Bien, estas personas muchas veces se enfrentan al orden establecido y aceptan las consecuencias y van a la cárcel, pero
aceptan, a través de la desobediencia civil, de la objeción de conciencia, aceptan que solo los principios de justicia son los que deben regir su vida. Bien. En consecuencia, fíjense, el nivel de desarrollo moral de las personas es fundamental para entender quién debe gobernarnos y quién debe ser servidor público y no. ¿Por qué? Porque si quienes nos gobiernan son personas de los niveles de desarrollo moral 1 y 2, el resultado está garantizado. Se llama desastre, ¿no? En tanto que si tenemos personas de nivel 4, ya no digamos si tenemos estos seres extraordinarios de nivel 5 y 6, pues claro, tenemos liderazgo moral, alguien que nos impulsa en la sociedad, ¿no? Esto es básico. ¿Cómo podemos mejorar en consecuencia la integridad de los servidores públicos? Un elemento clave es intentemos que entren los mejores, pero no solo los mejores técnicamente, también los mejores moralmente, personas éticamente comprometidas, personas con un nivel de desarrollo moral suficiente que están dispuestas a luchar por la mejora de su país, por la mejora de su comunidad. Otro elemento importante con respecto a la ética, esto se refiere a la ética privada. Lógicamente, la ética privada a veces puede entrar en conflicto con tus obligaciones como funcionario, eso también es cierto. Tú puedes tener unas concepciones de la vida buena, de lo que debe ser, bien sean de origen religioso, bien sean de origen laico, que en ocasiones pues a lo mejor tienes que sacrificar por tu responsabilidad pública. Ejemplo, tú podrías ser una persona extraordinariamente partidaria del amor al prójimo y del apoyo al prójimo y tal, pero claro, si eres policía y alguien ha cometido un delito, le tienes que detener, ¿no? Y puedes entender que es una persona pobre, sin estudios y tal, pero claro, si los dejas libres no estás cumpliendo con tu deber, ¿no? Entonces, en todo caso, el nivel de desarrollo moral individual es clave para el buen funcionamiento de una sociedad y, desde luego, para tener en los puestos superiores a los mejores éticamente también. Y tenemos que buscar mecanismos para seleccionar a los mejores éticamente. Otro elemento clave en lo que sería la construcción del marco ético en una sociedad y en un gobierno es el relacionado con la ética profesional. Las profesiones, fíjense ustedes que son prácticas cooperativas que ayudan a una sociedad a funcionar mejor. Es decir, en una sociedad, en cualquiera, si quienes desarrollan cada profesión lo hacen mal, la sociedad funcionará mal. Si cada uno en su profesión hace las cosas bien, todo funcionará mucho mejor. Desde el que limpia la sala, si lo hace bien, hasta el que hace pan, desde el médico al abogado, si cada uno hace bien las cosas, la sociedad es otra cosa, cambia. Si yo llego a un país y nada funciona, voy a un médico y me engaña, me roban las maletas en el aeropuerto, los taxistas me engañan. Claro, ¿en qué país estoy viviendo? En un país que no tiene ética profesional. Cada miembro de la profesión usa la profesión para robar al resto, para abusar de su profesión, para robar al resto, y el país va al desastre. Entonces, las profesiones son fundamentales para construir sociedades que funcionen. Entonces, la ética profesional es muy importante, porque, repito, las profesiones son prácticas cooperativas que ayudan a una comunidad. Ahora bien, quien desarrolla una profesión, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Cualquiera de nosotros, tener claro cuál es el bien interno de su profesión, la razón de ser de esa profesión, qué es lo que justifica socialmente esa profesión. Para un médico lo que justifica su profesión es prevenir y curar enfermedades. Para un policía pues es garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y luchar contra la criminalidad, y así sucesivamente. Cada profesión tiene un bien interno, una razón de ser. Y eso es lo que nadie debe olvidar cuando desarrolla su profesión, la que sea. Desde el que limpia, repito, hasta el abogado. Todos tienen una razón de ser en su profesión. Y ese es el bien interno de su profesión. Luego hay bienes externos. El dinero, la fama, el poder, pero son consecuencias de hacer bien las cosas. No son la razón de ser de tu profesión.
Eso es muy importante. Si un médico, cuando yo voy a su consulta, lo primero que piensa cuando me ve entrar, ¿cuánto dinero le voy a sacar a este imbécil? ¿Cuánto dinero le voy a sacar a este tonto? ¿Qué está haciendo? Poniendo el dinero por encima del bien interno de su profesión. Si todos los médicos hicieran lo mismo, ¿para qué íbamos a ir a los médicos? Ya nos atracan por la calle sin necesidad de esperar en la consulta, ¿no? Entonces, es evidente que la razón de ser de esa profesión se ha perdido. Entonces, cualquier médico sabe que tiene una deontología, tiene una obligación, que es prevenir y curar enfermedades. Si es muy buen médico, luego me va a cobrar más, vale, pero lo primero que va a hacer es ayudarme. Y esa es su responsabilidad profesional. Y así todos, cada uno en su profesión. Un policía le damos poder, pero no para que abuse de él, le damos poder para que pueda desarrollar su labor, que tiene una parte represiva y que necesariamente exige la constricción y el ejercicio del poder. Pero un policía que entra en la policía para poder usar y abusar de su poder, está atacando su profesión. Esa no es la razón de ser de su profesión. Está para servir a la comunidad, garantizándonos el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades. Bien, y así sucesivamente. Bueno, pues esto es la ética profesional, tener claro el bien interno de nuestra profesión. A partir de ahí hay toda una serie de valores, ¿verdad?, que deben guiar nuestro bien interno. Por ejemplo, en el caso de la administración, los servidores públicos tenemos que ser eficaces. Es un valor que tenemos que asumir y tenemos que ser eficientes, pero también tenemos que ser legales e imparciales y objetivos. Es decir, nosotros tenemos que aplicar la ley con objetividad y desarrollar nuestro trabajo con imparcialidad, sin que consideraciones personales o parciales o de ningún tipo nos lleven por otro camino. Yo no puedo aplicar la ley al amigo de una forma, al enemigo de otra. Yo no puedo garantizar un servicio médico a uno de una forma y a otro de otra en función de que uno es de mi partido y otro no lo es. Nosotros tenemos como funcionarios que ser imparciales, es un valor clave, imparcialidad, objetividad. Me da lo mismo del partido que sea, me da lo mismo de qué clase social sea, me da lo mismo su color de piel. Si usted tiene derecho, tiene derecho, y si no lo tiene, no lo tiene. Y así sucesivamente. Yo le aplico imparcial y objetivamente la ley. Eso es un elemento clave de la acción de cualquier funcionario. Eficacia, eficiencia, pero también legalidad e imparcialidad. Y luego, pues, toda otra serie de valores que también son importantes. Evidentemente, la calidad, evidentemente, la jerarquía, también es importante, la administración, etc. Tercer paso, si yo tengo claro el bien interno como funcionario, si cada mañana yo voy a la administración y tengo claro mi bien interno, que ¿cuál es? Servir el interés general, servir el bien común de mi comunidad, servir el interés general, cada uno en su ámbito, el contralor en su ámbito, el auditor en su ámbito, el policía en su ámbito, el médico en su ámbito, el maestro en su ámbito. Si yo tengo claro que tengo que servir a mi comunidad cada mañana, tengo claro los valores de referencia, es fundamental para promover, respondiendo a la pregunta, ¿cómo mejorar la integridad? Para promover la integridad es fundamental que desde los poderes públicos, a través de cursos de formación, a través del ejemplo, a través de toda una serie de prácticas diarias, yo consiga que las personas interioricen esos valores en la administración, tengan claro cuál es su fin e interioricen toda esa serie de valores. Interiorizar toda esa serie de valores implicará que cuando los tengan plenamente asumidos, actuarán de forma coherente con esos valores. Y habremos conseguido algo extraordinario, que millones de empleados públicos sean eficaces, eficientes, imparciales, objetivos, legales. Entonces, esto es una labor educativa dentro de la administración, que no es solo cursos, que también, sino también ejemplo por parte de nuestros superiores. Ejemplo cada día, ¿no? Y entonces poco a poco la gente va viendo cuáles son los valores que debe integrar. Los valores son clave, como ustedes saben, porque los valores influyen en los fines que elegimos en la vida.
Nadie puede entender la vida de la Madre Teresa de Calcuta sin entender su sistema de valores. Los valores guían tu vida. Si tú tienes valores de patriotismo, valores de integridad, valores de defensa de tu país, pues ¿dónde mejor que en la administración a lo mejor puedes desarrollarlos? Pues ingresas en la administración, los valores guían tu vida. Y los valores guían también las técnicas que usas, los medios que usas. Tú tienes el valor de la eficiencia, haces análisis coste-beneficio, tienes el valor de la legalidad, haces análisis jurídico. Entonces los valores guían cómo trabajamos, guían la percepción de lo que vemos y no vemos en el entorno. Cuando las personas no tienen el valor de la eficiencia, muchas veces sin quererlo, desarrollan actividades de despilfarro. Y pasa así. Yo muchas veces me he ido de mi oficina dejando las luces encendidas, dejando los ordenadores encendidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo el valor de la eficiencia y no entiendo que esto es dinero público. Pero cuando tienes el valor de la eficiencia te das cuenta, ¿no? Eso me pasó a mí en Estados Unidos, cuando estuve trabajando allí en la administración americana. Mi jefe, el primer día me echó una bronca porque no desenchufé la impresora cuando me fui. Es que la impresora decía, gasta energía por la noche dejándola encendida. Y esto es dinero del contribuyente americano. Pues tiene usted razón. Pero en España nunca me habían enseñado eso. Jamás había entendido ese problema. Y es verdad. Entonces, los valores hacen que percibas la realidad de forma mucho más rica. Transmitir valores, liderar por valores es fundamental en la administración pública. Y luego, claro, obviamente todo esto exige por nuestra parte, por parte de cada uno, una disciplina para integrar esos valores en nuestro comportamiento diario y que consolidemos virtudes, que seamos gente prudente, que seamos gente honesta, que seamos gente sensata. Claro, eso es fundamental, pero eso exige ya una parte personal de sacrificio, de intentar tener una disciplina para integrar en nosotros esos valores. Cuando al final integras esos valores y se convierten en virtudes, pues ya al final consolidas lo mejor, lo máximo, que es el carácter, una forma de ser a la que ya nada ni nadie va a poder corromper. Nada ni nadie va a poder corromper. Tener esos funcionarios con ese carácter sería el sueño de cualquier administración. Personas que tienen claro que sirven el interés general, que tienen claro los valores que lo guían, que saben que al final hay una serie de virtudes que te permiten desarrollar tu trabajo de forma coherente con todos ellos y que constituyen un carácter, ¿no? Y claro, yo recuerdo un libro que leí hace tiempo sobre personas que durante la Segunda Guerra Mundial habían salvado judíos de morir, y entonces en ese libro, que eran narraciones bastante largas sobre su vida, el editor intentaba ver si había rasgos en común, religiosos, de clase social, y se dio cuenta de que eran gente muy distinta, pero que tenían profesiones distintas y además religiones distintas, pero tenían algo en común. Y ese algo en común era el carácter, la ética incorporada a su carácter. Y eso se veía en la pregunta final que les hacían, que respondían de forma diferente, pero de forma muy común, con elementos comunes, ¿no? La pregunta final que les hacían era, ¿pero usted por qué se jugó la vida por gente que no conocía? Y la respuesta era increíble, fascinante, ¿no? Porque la respuesta era más o menos, ¿no? Yo recuerdo una de ellas, decía, yo no sé si me jugué la vida o no, probablemente sí, pero no me importa en absoluto. Porque si yo tengo que salvar a un ser humano, yo le tengo que salvar, pase lo que pase. Porque si no, al día siguiente yo no me puedo mirar en el espejo. Yo es que soy así. Y eso es carácter ya. Eso ya es la culminación, ¿verdad?, de la ética en el comportamiento individual de la gente. Cuando el ser humano ya ha incorporado los valores, ya nada ni nadie le va a desviar del recto camino. Entonces la ética es fundamental, claro. La ética en el ingreso, tener personas, ¿verdad?, que ingresen ya con unos valores éticos suficientes, elevados. Ojalá tuviéramos santos, pero no todos van a ser santos, pero por lo menos un nivel de desarrollo moral elevado, una conciencia cívica. Personas que además, ¿verdad?, cuando ingresan en la administración tienen
una formación en ética suficiente para que tengan claro el bien interno, los valores que los guían, los comportamientos necesarios y que poco a poco vayan incorporando estos valores a su forma de ser y actúen de forma coherente con ella. Entonces tendremos el carácter. Al final, todas estas personas, ¿verdad?, deben tener claro que un elemento fundamental de su trabajo es la aplicación imparcial y eficaz de la ley. Todo el marco institucional es fundamental. El marco institucional es un elemento clave para cualquier sociedad y ahora ya paso a la parte final, que son las reformas institucionales. ¿Por qué hablo de las reformas institucionales? Porque miren ustedes, claro, yo no puedo confiar en que todo el país va a funcionar bien basado en que tengo unos cuantos héroes que cada día se juegan la vida por el bien de la comunidad, porque los héroes irán desapareciendo poco a poco. Si todo el mundo no cumple, los héroes cada vez son menores, ¿no? Entonces no puedo pensar que todo funciona con héroes. La ética es fundamental, pero tengo que construir unas instituciones que garanticen que los deshonestos van a la cárcel y que los honestos son promovidos. Tengo que conseguir unas instituciones que generen incentivos para la integridad, para la eficacia, para la eficiencia y que desincentiven la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción. Y esto es clave, porque sin esto no puede funcionar ningún país. Los estudios internacionales al respecto insisten una y otra vez, ¿verdad?, que la clave para el desarrollo son las instituciones. La calidad de las instituciones de un país es la clave de su desarrollo. Yo les pongo un ejemplo. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Las instituciones, en última instancia, son reglas del juego que se establecen a muy diversos niveles. En nuestra familia y la institución familiar implica unas reglas del juego, unas reglas del juego en las cuales evidentemente el amor tiene un peso importantísimo, pero hay unas reglas del juego familiares, ¿no? El rol del hijo, el rol del padre, los deberes mutuos, eso es fundamental, pero estas instituciones también están en la sociedad y establecen las reglas del juego sociales, los roles de cada uno, nuestros derechos, nuestros deberes, nuestros compromisos. Las instituciones son esas reglas del juego. Cuando están bien diseñadas, ¿qué conseguimos? Que incentiven conductas eficaces, eficientes y honestas y desincentiven conductas corruptas, ineficientes y despilfarradoras, ni más ni menos. O sea que el diseño institucional es clave. Y yo les pongo un ejemplo. El otro día lo ponía en la reunión que tuvimos, donde estaba Victorino, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Cualquier persona es normal, tiene un deseo en su vida que es trabajar, ¿verdad?, conseguir un salario y si puede progresar en una carrera. Bien, yo como ciudadano mexicano puedo encontrarme con que he acabado mi carrera de Derecho, me gustaría trabajar y me gustaría, por ejemplo, trabajar para la administración porque tengo una vocación altruista, un sentido de país, una vocación de construcción de país importante, ¿no? Entonces quiero trabajar en la administración. Bien, imaginemos un país X, no vamos a dar el nombre, y un país Y. En el país X yo quiero trabajar en esa administración y me encuentro con las siguientes reglas institucionales para ingresar. Ingresa en la administración quien tiene un amigo poderoso. Ingresa en la administración quien es del partido correspondiente y tiene la suerte de encontrar un patrón que te introduce dentro. La carrera depende de lo leal que seas a tu patrón político. Tu desarrollo profesional está muy basado en que ayudes efectivamente al patrón político y al grupo que lo sostiene. Con lo cual, para tu desarrollo profesional es fundamental que des los contratos a los amigos, que subvenciones a los amigos, que no des los contratos a los enemigos y que no subvenciones jamás a un enemigo. Y al final, pues bueno, ese es el marco, esas son las reglas del juego para ingresar, progresar y trabajar en la administración. No es la imparcialidad, sino la parcialidad la clave. No es el servicio al país, sino el servicio al patrón.
no es la legalidad, sino es la lealtad partidista. Bueno, pues si eso lo multiplico por millones de personas, el resultado, ¿saben cómo se llama? Se llama no desarrollo. El resultado es no desarrollo, probablemente. ¿Por qué? Porque la corrupción se generalizará, el despilfarro y la ineficiencia estarán presentes en el desarrollo diario de nuestra administración. Entonces, en el país Y, sin embargo, yo me encuentro con la siguiente. Yo quiero trabajar en la administración y me encuentro con que, mire usted quiere ingresar, pues tiene que pasar unos exámenes donde demuestre su competencia, su mérito, su profesionalidad. Y son exámenes objetivos, imparciales y muy bien elaborados. Y cuando ingrese usted, la clave para su desarrollo profesional es la eficacia y la honestidad. Y un elemento fundamental en la evaluación de su trabajo es que usted actúe con honradez, con imparcialidad y que aplique objetiva e imparcialmente la ley. Pues miren ustedes, el resultado multiplicado por millones de personas trabajando en la administración se llama desarrollo económico y desarrollo social. En consecuencia, las instituciones son clave. Si yo tengo un mal diseño institucional, los resultados son nefastos para el país. Y si tengo un buen diseño institucional, los resultados son positivos. Puede que muchas de estas personas no tengan tanto nivel de desarrollo ético y trabajan en la administración como podrían trabajar en otro lugar, pero saben que para ingresar han tenido que estudiar y tienen que ser competentes y saben que su progreso depende de su eficacia, de su eficiencia, de la evaluación del rendimiento que les hacen constantemente, de su honestidad. Bueno, pues entonces actuarán de esa forma si quieren progresar, por el propio egoísmo, El resultado en consecuencia es distinto. Por eso la institucionalidad es clave. ¿Cuáles son las instituciones que yo considero fundamentales? Y ya voy acabando, para, claro, conseguir esto de mejorar la integridad de los servidores públicos. Para empezar, para mejorar la integridad de los servidores públicos, no solo de los funcionarios, sino también del sistema político, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Primero, identificamos todos los pilares fundamentales institucionales de un país. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, la auditoría y contraloría, la defensoría del pueblo, si existe una agencia anticorrupción, pues también, y así sucesivamente. Pero también los partidos políticos, los medios de comunicación, el mundo empresarial, la sociedad civil, también son fundamentales. Tenemos identificados los pilares clave de un país. Ahí están, 12, 13. Empecemos a evaluarlos y veamos en cada uno de estos pilares si pueden cumplir adecuadamente su función en términos de medios económicos para poder desarrollar su función. ¿El Poder Judicial tiene medios económicos para desarrollar su función? Sí, pues seguimos. Segundo elemento, analicemos la independencia de cada uno de estos actores. ¿El Poder Judicial es independiente? No, pues ya tenemos un problema. ¿El Poder Judicial es independiente? Sí, pues vale, seguimos. El Poder Legislativo. ¿El Poder Legislativo tiene medios para desarrollar su labor? ¿Tiene capacidades? Es decir, ¿tiene la capacidad para elaborar buenas normas? ¿Tiene la capacidad para controlar bien al Ejecutivo? Siguiente paso, ¿es independiente con respecto al Legislativo? Bien. ¿Tiene que rendir cuentas a los ciudadanos? ¿Tiene mecanismos los ciudadanos de controlarle? Bien. Cuarto elemento. Este Poder Legislativo, este Poder Ejecutivo, este Contralor, esta auditoría, ¿son transparentes? ¿Tienen mecanismos de transparencia? ¿Mecanismos que les hagan transparentes? ¿Leyes, normas, prácticas que les hagan transparentes, sí o no? Pues consideremos eso. Siguiente elemento, ¿rinden cuentas cada uno de estos instrumentos? ¿Rinde cuentas a la ciudadanía, a las otras instituciones? ¿Tiene mecanismos de rendición de cuentas? Porque todos tenemos que rendir cuentas. El Poder Judicial tiene que rendir cuentas también. ¿Cómo rinde cuentas el Poder Judicial? ¿Qué mecanismos tiene para rendir cuentas? Pues tiene mecanismos para, por ejemplo, cómo se gasta el dinero también.
cómo se gasta el dinero que le damos, qué resultados produce, cuáles son los rendimientos de cada magistrado, de cada juez cada día. Es decir, tiene que rendir cuentas, todos los mecanismos. ¿Cuáles son los instrumentos de rendición de cuentas? Entonces van viendo la eficacia, la capacidad, la independencia de cada órgano, su transparencia, su rendición de cuentas, su marco de integridad, es decir, dentro de cada una de estas instituciones existen mecanismos para controlar los conflictos de interés, hay un código ético, hay sistemas de prevención de riesgos de corrupción dentro de cada uno de ellos. Y así sucesivamente. Y finalmente, todos y cada uno de ellos, cómo se interrelacionan con el resto para promover integridad y para prevenir corrupción. Cómo se interrelacionan, cómo cooperan, cómo se apoyan mutuamente, desde los partidos políticos hasta la Contraloría, pasando por el Poder Judicial, todos ellos, cómo las empresas son también fundamentales en todo el sistema. ¿Qué mecanismos tienen de responsabilidad social? Si tienen sistemas de compliance, si tienen sistemas para prevenir la corrupción, si tienen un sistema interno de transparencia ante sus accionistas, etcétera. Todas las instituciones del Estado analicémoslas y veamos cómo interaccionan. Y con eso tenemos el Marco Nacional de Integridad, primer elemento. Siguiente paso, una vez que ya hemos desarrollado este nivel de análisis y vamos viendo si todos los mecanismos institucionales están adecuadamente diseñados, el siguiente paso es institución por institución ir generando también su sistema de integridad. Entonces, pensemos en una unidad cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en la dirección de tránsito. Pues la dirección de tránsito, de tráfico, pues tiene que tener su sistema interno de integridad. Y eso implica que tiene unos sistemas, unos mecanismos especiales de promoción de la integridad y luego seguramente tiene todo un conjunto de instrumentos que no se dedican solamente a la integridad, pero que son fundamentales para la integridad. Por ejemplo, su sistema de contratación. Cómo es su sistema de contratación, su sistema de gestión de recursos humanos, su sistema de evaluación del rendimiento, etcétera, toda una serie de instrumentos que no se dedican esencialmente a la integridad, pero que son instrumentos que ayudan a la integridad. Y dentro de la integridad, ¿qué es fundamental? Pues es fundamental empezar por tener un código ético, a ser posible un código ético elaborado dentro de la propia institución que plantee problemas típicos de esa institución, y dentro del código, y además del código ético, que haya sistemas de análisis preventivo de riesgos, que hagamos una sistemática evaluación de riesgos de corrupción y de ineficiencia, que aparte de eso, en tercer lugar, tengamos un sistema de formación en ética suficientemente sólido y continuado, que además de eso tengamos todo un sistema de apoyo, por ejemplo, a los que denuncian casos de corrupción, fraude, abuso o despilfarro, etcétera, etcétera. Y así se va viendo, se pueden construir sistemas de integridad dentro de cada organización que a su vez colaboran al marco general de integridad de un país y todo en su conjunto permite, a través de las instituciones, promover, ¿verdad?, la integridad y sancionar la corrupción. Suma, creo que se pueden hacer muchas cosas. Hay mucho avance al respecto, hay mucha investigación, muchos países con buenas prácticas, se trata de ver lo mejor, pero sobre todo no olviden esta idea en la que yo insisto siempre, tengamos una visión holística, una visión global del problema. Yo puedo conseguir trabajar muchísimo para prevenir la corrupción en una institución concreta. Pero si no tengo la visión global del marco, probablemente ese esfuerzo en esa institución desaparecerá cuando yo me vaya. Entonces necesitamos que todos los componentes, todos los pilares estén implicados y se apoyen mutuamente y vayan construyendo un templo donde todos los pilares sean suficientemente sólidos para que el templo no se caiga. O una especie de nido en el cual cada una de las hojitas consolidan un nido que evita la corrupción y que promueve la integridad. Bueno, pues esto es lo que quería comunicarles. Llevo ya un
poco más de 1 hora y creo que les he cansado lo suficiente como para que surjan ahora las preguntas, los debates, las reflexiones que ustedes quieran. Ha sido un placer y hasta siempre. Saludamos la presencia de la presidenta municipal de Jilotzingo, Silvia Casas González. A continuación, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas que provengan del público, para lo cual les invitamos a hacerlas llegar por escrito a través de nuestras edecanes o asimismo están abiertos los micrófonos para hacerlo de manera oral. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas, respuestas. Manuel Villoria nos ha dicho que tiene tiempo para contestar algunas preguntas que pudieran surgir. Yo lo que digo de entrada es estar en el Salón Benito Juárez y escuchando a Manuel Villoria, pues es bastante agradable para cualquier funcionario público que tiene compromiso. Seguramente nos va a ayudar a formar el carácter, pero también a alcanzar un mayor nivel de desarrollo moral, como explicaba en esa sexteta de opiniones, esa clasificación que se hacía, y para mí es verdaderamente un regocijo poder platicar, que tengan ustedes también manera de hablar con uno de los teóricos sociales y políticos más importantes de Europa, que nos hace el favor de acompañarnos hoy. Qué bueno que tiene oportunidad. Les quiero decir, fue así de oportunidad. Lo invitó la Universidad Autónoma del Estado de México y producto del convenio que tiene la Contraloría con el Centro de Investigación y Docencia, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, fue posible que Villoria nos acompañara y también pues, tiene toda una agenda cargada. Llegó hace 3 días y sigue activo en las mañanas y en las tardes. Hoy mismo está concluyendo un curso en la universidad y mañana se va a darle pláticas a unos senadores y bueno, pues es un trayecto en donde la universidad y ahí con Oscar Diego y otros compañeros, Liscano, pues han tenido la opinión favorable para compartir con nosotros estos momentos. Muchas gracias, Manuel, verdaderamente ilustrativo lo que nos acaba de decir. Vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos aquí. Es en una entrevista, dice Omar, en una entrevista en la cárcel La Reina del Pacífico, en una entrevista en la cárcel La Reina del Pacífico es una, no sé si conoces. Sí, sí. La Reina del Pacífico dijo al periodista en forma de broma que la inmunidad al texto constitucional es una burla. ¿Por qué una sociedad ya llega a tales niveles de desconfianza y de degradación moral? Degradación moral, dice. Sí, sí. La pregunta es sobre la impunidad, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son las causas de la impunidad, no? Bueno, claro, es muy complicado porque tampoco quiero inmiscuirme en la vida política interna de México y menos en periodo electoral, ¿no? Mejor uno dice una cosa y dice, lo mismo que dice mi candidato, yo no lo sabía. No estoy apoyando a su candidato, se lo juro. Pero bueno, los estudios sobre impunidad lo que nos dicen es lo siguiente, ¿no? En muchos países
los efectos de la impunidad suelen ir vinculados a lo que yo llamo el círculo vicioso de la corrupción. Y es, imaginemos lo siguiente, un país con alta desigualdad, mucha desigualdad económica. Donde hay mucha desigualdad económica suele haber bastante desconfianza. Desconfianza hacia el Poder Judicial, desconfianza hacia las instituciones políticas, desconfianza intersubjetiva, desconfianza entre la gente. Claro, donde hay desconfianza es muy difícil que haya asociatividad, es decir, que la gente se asocie para defender sus intereses y además que se asocie políticamente y se implique políticamente para conseguir transformar la sociedad, porque uno no cree demasiado en que eso se pueda conseguir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dejamos que élites políticas pues no sean suficientemente responsables ante los ciudadanos, porque no tienen incentivos para responder ante los ciudadanos, dado que los ciudadanos no están organizados, no tienen capacidad para rebelarse frente a estos abusos. ¿Qué pasa? Que cuando hay un partidos de este tipo, élites políticas de este tipo, que tienen tanto poder y tantos privilegios, estos poderes y estos privilegios los pueden repartir muy libremente. Y en torno a ellos, ¿qué surgen? Pues surgen los gorrones, los que tratan de vivir de todo esto. Tenemos empresarios que en una economía de libre mercado real jamás conseguirían un contrato porque son un desastre, pero como conocen al político oportuno se hacen ricos. Y buenos empresarios que no consiguen desarrollar sus ideas, no consiguen desarrollar sus productos porque no pagan, porque no están en las redes. Y entonces se producen esas redes clientelares oscuras que funcionan en estas sociedades. Siguiente paso, claro, este tipo de poder político muy poco responsable, muy poco controlado, ¿qué hace? Pues que no le interesa tener una administración pública meritocrática y profesional. Le interesa tener funcionarios que entran y salen con criterios partidistas y de lealtad personal. Y no acaban de construir un servicio profesional de carrera. Con lo cual, desde la propia administración no se les controla tampoco, no se controla la aplicación imparcial de la ley. ¿Qué ocurre? Que luego, además de eso, la prensa suele ser comprada o cooptada a través de los anuncios públicos, los apoyos, y el Poder Judicial al final tampoco es independiente. ¿Por qué? Porque no puede serlo en un Estado, en un sistema en el que unos tienen tanto poder y pueden decidir sobre la carrera de los jueces, pueden decidir sobre la información que reciben, pueden decidir incluso sobre su destitución. El resultado final, impunidad. ¿Por qué? El que más tiene, el que está en esas redes consigue todo y el que no está en las redes no consigue nada. Y además el que incumple, el que se corrompe, pues ni en la prensa. Pensar que estamos favoreciendo aquí a alguien o estar en contra de alguien más. Bueno, claro, la política siempre existe un factor que es que hay que ganar elecciones. Y si usted quiere desarrollar un proyecto político, tiene que conseguir el poder. Y, por suerte, en una democracia el poder se consigue a través de ganar las elecciones. Para ganar las elecciones, un elemento clave, lógicamente, es tener un partido unido. Y esto lleva a que muchas veces, desde la cúpula de los partidos, sobre todo en momentos electorales, se apoya a políticos corruptos para evitar que haya conflictos internos y para evitar que salgan a luz determinadas corruptelas. Y esto pasa en todas partes, en España, en Francia, en todas partes. Es un problema típico, ¿no? Los incentivos políticos muchas veces son los de apoyar a los nuestros, ¿sí? Y sobre todo en procesos, en momentos electorales más. Luego ya veremos, pero en estos momentos, y eso claro genera nuevamente un problema de que la ciudadanía ve que hay impunidad, que no hay igualdad de trato, que no hay igualdad ante la ley, incluso que no hay igualdad política, con lo cual genera una imagen de la política y del Estado, del funcionamiento del Estado muy nefasta. Y eso es así, por desgracia es así.
Una tercera pregunta tampoco con nombre. Dice, ¿es congruente moralmente aquella persona señalada éticamente profesional como un servidor público capaz, pero que engaña a su esposa con su secretaria? Algo... Es moral religiosa. ¿Lo decía por mí? Ah, no, perdón. Bueno. Te conoce. No, vamos a ver, yo creo que hay un aspecto de la ética que es más privado y un aspecto que es más público. Es decir, que el hecho de que un presidente de los Estados Unidos pueda tener un desliz con una becaria no impide a lo mejor que sea un buen presidente, ¿no? Y que sea una persona honesta como funcionario, que desarrolle su actividad con plena dedicación, que busque lo mejor para su país, ¿no? Claro, el problema es que si tiene un desliz, bueno, pues toda la carne es débil, se dice, y una vez, ahora si es constante, pues claro, ya te empieza a entrar, ¿verdad?, dudas sobre la capacidad de esta persona para controlarse y para controlar, y además la posibilidad que tiene de ser de alguna forma chantajeado en ocasiones, con lo cual ese es a mí desde la perspectiva pública lo que me plantea, el problema que me plantea, ¿no? Luego ya desde la perspectiva privada, pues bueno, no sé, eso ya son cuestiones que tendrá que dilucidar él con su esposa, ¿no? Y con la secretaria, si es preciso. Una cuarta pregunta, y después quiere hacer uso de la palabra un jovencito por micrófono. Ah, no tan jovencito, pero sí quiere hacer la palabra. Bueno, así me dijo la persona ahí, no sabe. Adán Matajuárez, de Tezcaliacac, del ayuntamiento. Me dice, en su trayectoria por el mundo, ¿cómo ve usted el nivel de integridad en México? Si le diéramos una calificación, ¿en qué nivel lo ubicaría? Usted que es miembro de Transparencia Internacional de España, que conoce los datos, le agregaría, ¿no? Bueno, hay muchísimos estudios al respecto. Yo les animaría a entrar en la página web de Transparency International y vean el índice de percepción de corrupción, o pueden irse a la página web del Banco Mundial en los Governance Indicators, que también le pueden dar una información sobre cómo está México en control de la corrupción. Claro, pues manifiestamente mejorable, ¿no? Es mejorable la situación, lo cual da mucho optimismo porque hay mucho que mejorar, ¿no? Y entonces, desde luego en América Latina no es el peor, ni mucho menos. El peor en América Latina, lógicamente, es Haití, porque, claro, cuando un país entra ya en la fase de ser un Estado fallido, pues todo es posible. Pero hay otros muchos peores, lógicamente. Y México yo creo que puede mejorar muchísimo y que se están haciendo muchísimos esfuerzos, ¿no? Y en esto lo tengo que decir con toda honestidad. Llevo muchos años viniendo a México. El papel de las auditorías, de las contralorías, el desarrollo de la Secretaría de la Función Pública. Ha habido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo para prevenir y luchar contra la corrupción. Lo que pasa es que, como decía el otro día, muchas veces no solo nos basta con las instituciones formales, sino que las instituciones informales también están ahí y son mucho más peligrosas, ¿no? Y muchas veces las normas que se elaboran y los controles que se establecen, luego al final no pueden aplicarse plenamente. ¿Por qué? Porque hay acuerdos y pactos sociales que hacen muy difícil aplicarlos, ¿no? Y bueno, no obstante, creo que México ha avanzado y seguirá avanzando, ¿no? Y igual que en la lucha contra el narco, pues también la imagen que yo les puedo dar en general, ¿no? De alguien que quiere a México y que viene muchos años desde aquí. A veces uno tiene la sensación de que las cosas no cambian, ¿no? Pero están cambiando. Y unas veces, a través de la propia sociedad, a través de los valores sociales, empiezan a cambiar las cosas, la conciencia ciudadana. Las propias instituciones muchas veces tardan tiempo en dar resultados, pero si se las mantiene, dan resultados.
Igual que en la lucha contra el narco, los servicios de inteligencia, la información de inteligencia, al final, si la mantienes, da resultados. Con lo cual yo creo que poco a poco se van construyendo las bases, ¿no? La clave es la continuidad, ¿no? Entonces, que haya continuidad en lo esencial y que aquellas cosas que funcionan se mantengan y se refuercen, y con eso se mejorará seguro. Gracias, buenos días, gracias por lo de joven, muy amable. Buenos días, doctor, un honor tenerlo aquí con nosotros. Doctor, yo me quedo con una gran preocupación y una gran tristeza porque haciendo un recuento, como dicen, de los daños, me doy cuenta de que muchas de las implicaciones que usted señala como producto de la corrupción en lo económico, en lo educativo, pues, muchas de ellas, por no decirlas todas, creo que hay casos muy concretos aquí en nuestro país, y la preocupación porque creo que estas conductas tan reincidentes nos estamos acostumbrando a ellas. Creo que ya todos los días que vemos las noticias y vemos que un funcionario es corrupto, que una guardería se incendió, que etcétera, etcétera, lo tomamos ya con cierta normalidad. Pareciera ser una parte ya innata o inherente a la administración pública de nuestro país, cosa con la que yo no estoy en principio de acuerdo. Ahora veo también otra parte muy importante, hay una crisis educativa en nuestro país también muy marcada y creo que todos somos conscientes de ella. La pregunta es, en esencia, ¿cómo poder mejorar la integridad de los servidores públicos cuando en nuestro país hay una severa crisis educativa y una severa crisis de valores? Muchas gracias. Bueno, pues yo le agregaría lo de joven reflexivo. Sí. Bueno, yo creo que si tuviera la respuesta a esa pregunta me presentaría presidente. Porque ha tocado, claro, el núcleo clave, el núcleo esencial, ¿no? La respuesta es muy difícil porque es cierto que si en las escuelas no se enseña a los niños adecuadamente, no solo técnicas, sino valores, pues estamos formando ciudadanos muy deficientes para el futuro. Entonces, el problema además es que cuando en una sociedad se genera la idea o la creencia compartida de que los demás no cumplen las leyes, yo tengo incentivos para no cumplirlas. Si yo creo que nadie en esta sala cumple las leyes, ¿por qué voy a cumplirlas yo? Sería tonto, ¿no? Si yo creo que nadie paga impuestos en esta sala, ¿por qué voy a pagarlos yo? Si además sé ya con el poco dinero que yo voy a dar no vaya a cambiar nada. Desde una perspectiva de racionalidad, ¿ven? Es terrible. Entonces, cuando se va generando la idea de que en este país no pasa nada, los corruptos siguen igual, no hay justicia, hay impunidad, pues la sensación generalizada es de derrota y de que, bueno, pues estas son las reglas del juego y vamos a jugar con estas. ¿Qué implica esto? Que si tengo que corromper, corromperé, si me sobornan y hay posibilidad de que no me pillen, lo aceptaré, y esta es la tragedia, ¿no? Esta es lo que llamamos la trampa social, ¿no? Para eso hay respuestas. Pues tiene que haber respuestas, pero son políticas sobre todo y son sociales. Las sociales son difíciles porque la sociedad tiene que ser muy fuerte para reaccionar frente a este tipo de problemas y eso exige una sociedad con conciencia cívica fuerte. Entonces, en Islandia, por ejemplo, la sociedad se rebeló, ¿verdad?, contra la crisis económica y la crisis bancaria que se produjo, quitaron al gobierno, exigieron que pasaran todos por procesos penales y hubo una rebelión cívica porque los islandeses son personas muy implicadas cívicamente. El resultado es positivo, claro, pero hay sociedades donde no hay esa conciencia cívica y entonces hay una sensación de derrota y yo creo que tenemos que evitar la sensación de derrota, ¿no? Para eso es fundamental el mensaje político, la responsabilidad de los políticos en estos momentos, de todos los partidos, para decir que las cosas pueden y deben cambiar, ¿no? Porque ojalá pudiera salir de la propia sociedad. No confío en los políticos, pero la sociedad lo hará, pero la sociedad tampoco confía en sí misma. Entonces, esperemos que a través del mecanismo electoral consigamos implicar a los políticos para que cambien las cosas. Es la única solución, ¿no?
pero por desgracia no tengo una respuesta muy científica. Repito, si la tuviera me darían el premio Nobel, pero no la tengo. Muy bien, vamos a pasar a 2 preguntas más y después, si me permites, hay 2 personas que quieren tomar la palabra. ¿Cuál sería el método para combatir la corrupción en México? Creo que en la exposición ha quedado pues bastante claro, la educación, ¿no? Uno de los elementos que mencionaban. ¿Cuál es el país? Aquí está la pregunta, dice, ¿qué país es el mejor corrupto? El más corrupto. ¿El más corrupto o el menos? ¿Y qué se debe hacer para que el servidor público tenga una buena imagen? Creo que a lo largo de la exposición está. Una pregunta. También les voy a pedir que pongan su nombre, no pasa nada. Pongan su nombre, pongan de dónde provienen para que vea el ponente, pues que eso es una diversidad de servidores públicos. Hoy están muchos compañeros del órgano superior de fiscalización, de la Contraloría, de los municipios. Es importante para que veamos el ámbito de gobierno en el que se mueve, ¿no? Para tener esto. Entonces, esas serían las métodos para combatir la corrupción. ¿Qué país es el mejor corrupto? Dice aquí, para leerlo literal. ¿Y qué se debe hacer para que el servidor público tenga una mejor imagen, una buena imagen? Bueno, ya les dije, son métodos que llamamos holísticos. Ver todas las instituciones y empezar a construir en todas mecanismos de integridad, transparencia, rendición de cuentas, capacidad para que desempeñen su rol, interpenetración, capacidad de apoyo mutuo en la lucha contra la corrupción, luego que cada organismo público tenga un plan de integridad, un plan estratégico de integridad con mecanismos que van desde los códigos éticos, la prevención de riesgos, los sistemas de evaluación de riesgos, los sistemas de gestión de recursos humanos, evaluación del rendimiento, sistema de contratación, tantas y tantas cosas, estaríamos horas hablando, ¿no? Creo que hay métodos, ¿no? En el fondo, claro, si me dicen, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? Pues eso es lo más complicado. Yo llevo insistiendo mucho tiempo que quizás la clave está en dos elementos. Uno, y las 2 cosas son la misma, que es lo que llamamos servicio civil de carrera y judicatura de carrera. Y los 2 elementos me parecen claves. Servicio civil de carrera y jueces independientes e imparciales de carrera. No es lo único, porque hay muchísimas más cosas, pero yo creo que esa es la clave para empezar a construir. ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente se ve que los países que han progresado son aquellos que han conseguido controlar al poder, que han establecido mecanismos de control del poder. Esos son los países que han progresado económica y socialmente, han ido controlando al poder. Hay muchas razones históricas, estaríamos horas hablando aquí de por qué en el Reino Unido en el siglo XVI o en el siglo XV se introducen mecanismos que hacen que el rey tenga que ir ante el Parlamento a pedir dinero y el Parlamento se lo dé o no se lo dé y tenga que pactar con el Parlamento y entonces ya pierda poder. Es un elemento clave, ¿no? El papel de los parlamentos en el control del poder, y es una razón histórica muy poderosa. Pero también porque en el Reino Unido, por ejemplo, en 1883, creo recordar, 1853, porque introducen el servicio civil de carrera. Y es un elemento clave para explicarse el desarrollo posterior de todo el Imperio Británico y la consolidación de su trabajo en la India y cómo el imperio funciona y cómo consiguen que las administraciones sean eficaces y eficientes. Entonces, claro, son elementos de ese tipo. Entonces, ¿dónde habría que empezar? Pues yo, en algo que se ha iniciado 3 veces y se ha parado 3 veces, que es el servicio civil de carrera, ¿no? Y desde luego un poder judicial independiente, imparcial y de carrera profesional. Desde luego la labor de la Contraloría, la labor de la auditoría, apoyarles, garantizar su independencia, su imparcialidad, garantizarles que pueden desarrollar su trabajo, otra labor clave, ¿no? Y así vamos, y hay muchísimas otras cosas. Luego, país más corrupto, bueno, depende cada año, pero siempre los países más corruptos son estados fallidos, ¿no? Irak, Haití, países de este tipo. Lo mejor no es fijarse en ellos, sino fijarse en los menos corruptos. ¿Cuáles son los menos corruptos? Pues Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca,
Suecia, casi todos los escandinavos suelen ser los menos corruptos. También son los países que tienen mayor calidad de vida, donde tienen los mejores sistemas sanitarios, donde tienen los mejores sistemas educativos. Claro, es un círculo virtuoso que consiguen. Y un país curioso en este aspecto ha sido Singapur, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus estrategias fundamentales de desarrollo, que ha mejorado muchísimo la lucha contra la corrupción, hasta el punto de ser uno de los países menos corruptos del mundo ahora mismo. Un país que tiene un cierto autoritarismo, hay que reconocerlo, que en ese sentido para mí no es un ejemplo, pero que sí es cierto que aun con autoritarismo ha construido Estado de Derecho y ha luchado contra la corrupción de forma extraordinaria. Entonces, claro, ¿cuál ha sido la clave para luchar contra la corrupción? También es un país que no es México, es muy pequeño, ¿no? Es una ciudad-estado. Pero la clave ha sido precisamente la investigación, la detección y la sanción de la corrupción. Tener un organismo potentísimo de lucha anticorrupción que tiene la capacidad de controlar las cuentas de los bancos, de todos los funcionarios, que tiene la capacidad de controlar todos los datos de contribuciones impositivas, todos los gastos que hacen los altos cargos y sus familias, y a partir de ahí, claro, empezó a cruzar datos y no hay quien se mueva, ¿no? Entonces hay un control extraordinario de esta agencia, que es una agencia muy, muy poderosa. Bueno, ese sería un ejemplo. Una pregunta escrita más. Aquí dice, ¿qué opina de las drásticas medidas que se han aplicado en Malasia, pero que han permitido o que han elevado el nivel de vida? En Malasia, que han elevado el nivel de vida en Malasia. Pues no, lo siento, pero no tengo información de Malasia. En Malasia, bueno, no sé. La verdad es que quien lo haya preguntado puede contárnoslo, porque yo no tengo información de Malasia. Tengo información de Malasia en el sentido de que, bueno, sí, en su momento, en términos económicos, sí se negó a cumplir las instrucciones del Banco Mundial y, como dice Stiglitz, hizo que precisamente el no cumplimiento hizo que funcionara bien la economía. Pero aparte de eso no recuerdo muchas más cosas. Pues vamos a pasar a las preguntas. Había 2 personas y con esas terminaríamos. ¿Quieren hacerlo de manera directa? Ya está ahí. Mucho gusto. Soy Alberto García Molina, trabajo en la Contraloría del Poder Legislativo y mi pregunta va en este sentido. Nos dio algunas tips, algunas formas en las que a lo mejor se puede mejorar la integridad de los servidores públicos. Gran parte de ello es control, lo que es la transparencia, el código de ética y demás. Yo me voy y me enfoco un poquito más a lo que es más complicado, lo que veíamos y abordaba también mi compañero, que es el asunto de la moral, de la ética, pero la personal, la que a veces no puede controlarlo una norma. El hecho, pues, concretamente es, si usted considera que pudiera ser viable que dentro de las instituciones públicas se generaran modelos de evaluación que permitieran identificar hasta qué punto los servidores públicos consideramos los valores que convienen y que sería lo mejor para las instituciones, para que a raíz de ese se generaran cursos de capacitación o talleres en donde específicamente se viera las fallas o mejoras que se pudieran dar a los propios servidores de cada institución. Muy bien. Bueno, sí, es un tema muy interesante porque ciertamente hay mecanismos de evaluación de integridad. Yo he hecho uno para el Gobierno de Cataluña y todo comienza con hacer una encuesta en la que se envía a todos los altos cargos y a todos los funcionarios, en la cual se preguntan sobre todo una serie de factores, por ejemplo, los valores que entienden que son prioritarios, cómo los priorizan. Otro ejemplo es cómo creen ellos que funcionan las incompatibilidades y los conflictos de interés en su organización, si las leyes que los regulan son adecuadas, si creen que existe corrupción, si creen que hay instrumentos suficientes. Eso te da una primera imagen que te permite ver por distintas unidades cuál es el nivel, la percepción de integridad que tienen los funcionarios
los mecanismos de control, que eso es muy importante, porque podemos tener mecanismos de control, pero nos gustaría saber los funcionarios cómo lo ven dentro. ¿Perciben que eso funciona, no funciona, que es útil, que se está aplicando? Entonces, esa es una primera fase. Luego, a partir de ahí, claro, uno va viendo cuáles son los puntos débiles y luego hace la evaluación de debilidades y de fortalezas en materia de integridad, hace hasta cierto punto una auditoría de riesgo en aquellas zonas donde a través de la encuesta ve que le están diciendo que hay puntos rojos de riesgo. Entonces, a partir de ahí se ve en las zonas de riesgo cuáles son los mecanismos que existen y cuáles son los peligros y cuáles son las debilidades y empiezan a trabajar en ese ámbito, ¿no? Ese es un mecanismo. Luego también la evaluación del rendimiento de los empleados. Normalmente la evaluación del desempeño la estamos haciendo muy pensada en cumplimiento de objetivos y en cumplimiento de factores del puesto. Pero los elementos de ética no suelen estar incluidos y también puede ser interesante incluir lo que se llaman factores contraproductivos. Es decir, usted evalúe a su empleado sobre si cumple objetivos, si es un jefe de área, si evalúa bien o si planifica y organiza bien, pero también evalúe si esa persona, de alguna manera, de acuerdo con el código ético, actúa responsablemente, si llega tarde, si trata mal a sus empleados, si ha en algún momento tenido alguna denuncia por acoso, todo ese tipo de cosas se pueden incorporar y con ello se puede fomentar también la integridad desde abajo, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos. Pasaríamos a la última pregunta. Buenos días, su servidor Francisco Zavala Carmona del municipio de Nextlalpan. Es para mí, doctor Manuel, muy gratificante estar en esta conferencia, en donde sin duda, no solamente con el aporte que realiza de toda esa serie de experiencias y de conocimientos, aquí hacen falta algunos funcionarios públicos que creo debieron de haber estado para que escucharan precisamente esta disertación. No todo lo refiere al tema educativo, no todo está mal, y no en el Estado de México, en donde yo me atrevo a decir que de 15 años para acá ha habido una importante transformación en la búsqueda de precisamente poder coadyuvar en esta integridad de los servidores públicos. No todos los representantes populares somos políticos, eso está claro, también tenemos algo que se llama vocación de servicio, tenemos la oportunidad del aprendizaje que nos ha dado el servicio civil de carrera y propiamente pues yo creo que los esfuerzos más importantes que tenemos aquí pues es propiamente la Contraloría del Poder Legislativo y el órgano superior de fiscalización. Y esto a razón de lo que hace un momento comentaba, en el sentido de que habría que intensificar las penalidades, por decirlo de esta manera, que en este caso, ante el incumplimiento de un servidor público, pues propiamente la sanción fuera mayor. Y yo creo que definitivamente, o comparto esa propuesta, porque desafortunadamente no solamente debe de ser el hecho intrínseco el que permita tener esa vocación de eficiencia y de eficacia en el servicio público, sino también debe haber un mecanismo que regule y que ayude precisamente a que ese servicio público sea bien prestado. Entonces, todo redunda, o más bien tal pareciera que todo llega al momento de decir qué tan importante sería en que la autonomía real de los órganos de control, yo no me refiero en este caso a la Contraloría del Poder Legislativo y del órgano superior de fiscalización, nada más, sino también a los órganos de control interno que tuvieran esa autonomía para poder realmente determinar una responsabilidad
sin que esté sujeta a una junta de conciliación política, de coordinación política, perdón, o de un criterio del presidente municipal. Entonces, mi respuesta concreta, ¿qué tan importante es para usted que los órganos de control tengan esa autonomía que se requiere para poder coadyuvar, en este caso, en el mejoramiento de la integridad de los servidores públicos? Muchas gracias. Muy bien, don Francisco, muchas gracias. Esto es uno de los temas clave también, porque yo, claro, al hacer una exposición tan amplia, no he podido detenerme en algunos elementos clave, ¿no? Uno de los elementos clave no es solo tener todo un marco regulatorio suficientemente complejo e interdependiente que prevenga y limite la corrupción. También es fundamental, por ejemplo, la simplificación normativa. No puede haber tantas normas tan contradictorias, tan innecesarias, hay que mejorar la regulación normativa. Uno de los grandes retos, la regulación normativa. También es fundamental, como no, tener claro que la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la propia elaboración de las normas es fundamental. Son elementos muy importantes también. Pero lo que usted dice, que yo siempre que trabajo en este tema lo englobo en una rúbrica que es detección, investigación y represión, es fundamental, porque muchas veces creamos órganos a los cuales les otorgamos unas competencias en abstracto de control, de prevención de la corrupción, pero luego estos órganos no tienen capacidad real de detectar casos. En España pasa. En España, por ejemplo, las declaraciones de bienes y declaraciones de intereses de los regidores, de los presidentes municipales, se le entregan al secretario del ayuntamiento, al secretario de la municipalidad, que es un funcionario que en última instancia cuyo sueldo depende del propio presidente municipal. Entonces, ¿qué hace cuando recibe eso? El pobre hombre o la pobre mujer lo guarda en un cajón. Espero que jamás tenga que verlo, porque como lo vea, imagínense, ¿no? Entonces es un error inmenso. O se crea la Oficina de Conflictos de Intereses del Estado, que es un organismo administrativo al cual se dice que tiene autonomía funcional, pero está dentro de la estructura jerárquica del Ministerio de Economía y de Hacienda, lo cual depende del ministro, depende del secretario de Estado, depende del director general. Entonces la clave es la independencia. Y una vez que le doy la independencia, la capacidad para actuar con independencia, es decir, usted tiene un nombramiento por 5 años, por ejemplo, nadie le va a poder cesar, salvo que usted cometa delito o se vuelva loco, cualquier caso extremo, nadie le va a poder cesar y usted además no va a tener, por ejemplo, reelección, que es un problema que normalmente hay. Cuando quieren reelegirse, pues tienden a ser más benévolos con el poder que les puede reelegir. Y usted no va a tener reelección. A partir de ahí le doy capacidades para detectar casos de corrupción y para investigar. Usted va a recibir las declaraciones de bienes, pero usted va a poder llamar a los bancos para ver si es verdad. Usted va a poder pedir datos de la Secretaría de Hacienda para permitir cruzar datos con los tributos, con los impuestos que esta persona o sus familiares ha pagado. Le doy capacidad de detección e investigación. Y luego sanción, unas sanciones eficaces, rotundas, que sean ilustrativas y que generen de verdad ejemplo, que sean ejemplares. Entonces, claro, la cosa cambia mucho. Como hemos visto en el caso de Singapur, no hace falta llegar a esos extremos, pero claro, ese es un elemento clave. Y ese es otro de los temas que hay que trabajar. Y también el problema es, en el caso español, cómo conseguir convencer al poder político de que renuncie a privilegios y cree órganos independientes que en muchas ocasiones le van a hacer la vida difícil, sobre todo si se equivoca. Cómo conseguir convencerle diciéndole, mire, usted tal vez en este momento pueda entender que esto no es bueno para usted, pero esto es bueno para el país. Se lo agradeceremos, ¿no? ¿Cómo conseguir convencerle? Pues no lo sé. Se necesita tener políticos con visión
patriótica, con visión de futuro, con capacidad de renunciar por el bien del país a privilegios que al final no son tan positivos ni para ellos y desde luego no son positivos para el país, ¿no? Y es un ejemplo. Cuando yo he hablado con muchos políticos mexicanos, ¿no? y de otros países, y realmente el hecho de que yo tenga capacidad para nombrar funcionarios al final es una carga, porque si yo no tuviera ningún poder nadie me pediría, esto es objetivo, hay un órgano imparcial como en Inglaterra o incluso en algunos países escandinavos, esto es un órgano imparcial, yo no puedo influir nada en el nombramiento ni de mi secretaria casi. Entonces, mire usted, no me pidáis nada porque no puedo hacer nada, pues te liberas de ese problema y te dedicas a lo importante que es, no a conseguir empleos a los amigos, sino a trabajar en la educación, en la sanidad, en las infraestructuras, ¿no? Yo creo que parece racional, ¿no? Creo yo. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Villoria Mendieta por esta ilustrativa conferencia, las respuestas a las preguntas, muchos planteamientos que han sido contestados y que en esencia indican que debe haber una mayor imparcialidad, una mayor objetividad, honestidad, muchos conceptos que nosotros los conocemos y que están en la Constitución. Muchos de ellos están en la Constitución, más cosa de revisar la parte del artículo 108, 109, las responsabilidades, y en el Estado de México el 130. Bueno, pues ahí lo tenemos, es cosa de aplicarlo, es una cuestión de mucha trascendencia lo que tenemos que hacer quienes recibimos recursos del erario. No solo es tomar protesta y asistir a trabajar, hay que trabajar de veras. Creo que esa es la esencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Antes de concluir esta parte, quisiera hacer una invitación, me ha pasado, una invitación a todos los que puedan asistir a la universidad. Hoy por la tarde estará cerrando su curso el doctor Villoria en CEU, en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Hemos ido por ratitos, pero está muy interesante para quienes puedan. Es a partir de las 5 de la tarde hoy, estará cerrando el filo de las 8 de la noche, ¿no? Pues muchas gracias. Saludamos la presencia del presidente municipal de Nextlalpan, Francisco Zavala Carmona. Enseguida, el maestro Victorino Barrios Dávalos hará entrega de un reconocimiento al conferencista por su destacada participación. Para dar el mensaje de clausura de este evento, le damos el uso de la voz al contador público certificado Fernando Valente Vaz Ferreira, auditor superior del Estado de México. Diputado Vicente Cos Tirado, maestro Victorino Barrio Dávalos y doctor Manuel Villoria Mendieta. Bueno, pues en esta conferencia magistral acaba de dar, escuchar todas esas experiencias y también dando respuesta puntual y amplia a todas las preguntas que aquí se vertieron, pues yo quisiera mencionar que nos vuelve a inquietar, nos vuelve a dejar esos puntos que tenemos que tener presentes siempre y no perder de vista que la calle más limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos. Agradecerle su presencia, el darnos su experiencia, y eso nos motiva a seguir trabajando, a seguir preparándonos y el seguir haciendo conciencia como funcionarios públicos, y no por ser funcionarios públicos dejamos de ser ciudadanos. La cachucha de integridad la tenemos que llevar dentro de nuestra función laboral y fuera de nuestra función laboral, es decir, en el día a día, en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestra casa, en las escuelas y en los que también
tienen la oportunidad de estar impartiendo las cátedras en las diferentes universidades, etcétera. Muchas gracias y muchas felicidades. Y siendo las 12:20, me permito hacer la clausura formal de esta conferencia magistral impartida por el doctor Manuel Villoria Mendieta. Felicidades. La 57ª Legislatura del Estado de México y la Contraloría les agradece su valiosa asistencia. Buenas tardes.